Hola, profe. Hola, buenos días. Uy. Hola. Hola, profe. ¿Cuál es el agite suyo? ¿Por qué el afán? ¿Para dónde va? No, profe, normal. Ah, sí, No. normal. Bueno, hágale pues. ¿Dónde quedamos? Buenos días. ¿Profe está un poquito enfermo? No, no, no. Hay mucha luz atrás. Ah, pensé que tenía gripa. No, usted me despertó muy rápido. Estaba desayunando. Sí, yo no he desayunado, profe, ¿sí? No, yo sí tuve que desayunar, así no me desmayo. Uy, qué exageración. Vea, Bueno, profe, ¿cómo es el título? Acuérdame. ¿Tu título? educación. Solo educación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, bien. Devuélvete un parrafito para darme contexto. Soy Natalia Vargas Miranda. Acá sí. Sí, formulación del problema. Colombia, la política fiscal que determina los ingresos y gastos del Estado ha logrado en principio la estabilidad económica, un activo que sin importar el estado político se debe mantener y proteger. Sin embargo, no hay nada nuevo cuando se afirma que el gasto público dejó de ser un instrumento de lucha contra la pobreza. Los objetivos de distribución del ingreso o de la riqueza que buscan la equidad, así como la asignación de los recursos de manera eficiente, son un fracaso. En el país que el país debe aceptar y revisar con cuidado. Muestra además, esperar escribo al grupo que ya estamos conectados. Este computador tiene belleza. No sé. ¿Por qué no? Me veo más bella. ¿Cómo? ¿Dónde quedé? Que el país debe aceptar y revisar con cuidado. Aquí, profe. Además, aquello será definitivo para las acciones que se establezcan con el fin de salir de la crisis económica producida por la pandemia, cuyo costo y efectos aún son indeterminados, pero ya evidencian ser muy graves. A partir, ¿eso amarillo qué es? Que habíamos dicho, pues, como se acuerda que, no, profe, se acuerda, esto solo estaba CEPAL, entonces puse esto O sea, lo y amarillo es que le estás agregando al trabajo, ¿cierto? sí, profe, que le puse el nombre. Okay. A partir de diversos documentos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO. Listo, ya quita lo amarillo y quita, se agregan más entidades. Ya lo quito, ¿sí?
Usted sabe que es la OCDE, ¿cierto? Ese también le pongo, ¿cierto, profe? Si no lo sabes, lo colocas y ya. Escríbelo ahí. OCDE. Para la cooperación y el desarrollo económico, algo así. Cooperación con tilde, económico con tilde. Ay. Ya. Y la UNESCO, así como de un simple seguimiento a los datos del DANE, se puede afirmar que las exenciones y beneficios que se otorgan a quienes obtienen los mayores ingresos, así como la evasión y la corrupción, desvirtúan el propósito de alcanzar un sistema tributario progresista. ¿Eso amarillo lo agregaste o es una modificación? Sí, acá. Okay. Tampoco la política de gasto mejora la distribución. Agrega. Ok, tampoco la política de gasto mejora la distribución del ingreso de las personas o las entidades territoriales. Por tanto, se debe actuar en concordancia con las políticas generadas para una óptima distribución de los recursos y no dejar dichas políticas como simples propuestas que rellenan un plan de desarrollo. Quítalo el amarillo, está muy bien. Ay, ¿por qué? Donde dice después de OCDE, devuélvete. Pégale el paréntesis para que no te quede mal a la O. Ya, listo. Marco de referencia, estado del arte. La palabra presupuesto viene del latín prae, que significa antes, y de suponere, ¿qué es eso? Y de suponerse. Ah, no, mentiras. Que significa calcular. Crae suponere. Calcular, computar. Según el diccionario de la Academia Francesa, la palabra budget, presupuesto, es de origen inglés y en inglés antiguo significaba el saco en el que se guardaban papeles y cuentas. Se observa sobre el tema a través de la historia diferencias de importancia al definir el presupuesto. Para Juan Bautista Say, es el balance de las necesidades y recursos del Estado. Para Dubois, tiene por objeto señalar las cantidades que los particulares deben entregar para los gastos de utilidad y disponer soberanamente el empleo que debe darse a estos recursos. Leroy lo define como un estado en que se prevén los ingresos y los gastos durante un determinado periodo. René lo considera como un acto que contiene la aprobación previa de los ingresos y gastos públicos. Para Federico Flora es la fijación anual de los gastos y de los ingresos del Estado. Por otra parte, el poder legislativo, Esteban lo define como un acto de la autoridad soberana por la cual se computan anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos públicos para un periodo determinado. Grefken
ha escrito: la existencia jurídica del Estado representativo radica en el derecho anexo a la presentación popular, de ocurrir a la regulación de la economía del Estado. El ejercicio de este surge la institución parlamentaria. El presupuesto es, pues, la expresión de la voluntad popular manifestada por sus legítimos representantes. La definición más habitual de presupuesto simplemente expresa que este consiste en las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada. Otra señala que el presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población, de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país. La acción presupuestaria del Estado en cualquiera de sus niveles se expresa como una acción determinada en el desempeño de la función especial de un tiempo determinado que aplica recursos para obtener unos resultados concretos, bienes y servicios, con un fin preciso: satisfacer necesidades públicas. Ministerio de Hacienda. Para los autores, el presupuesto público es un acto de direccionamiento administrativo, político, económico y social del Estado, donde se representan las diferentes funciones, metas y objetivos de un gobierno expresados en el plan de desarrollo y en especial en el plan plurianual de inversiones, el cual es aprobado posteriormente por el legislativo en representación del pueblo. Muy bien. La idea de presupuestar siempre ha existido en la mente de la humanidad. Los egipcios, por ejemplo, hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo, con el fin de estar preparados para los años de escasez. La historia bíblica, donde José interpreta los sueños del faraón relacionado con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas en Egipto, por lo tanto tenían que planear ahorrando en esos próximos 7 años para abastecer los próximos. Asimismo, los romanos calculaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigirles el tributo correspondiente. Durante la Edad Media, las monarquías absolutistas imponían al pueblo contribuciones tributarias frecuentemente, invocando la descapitalización de los tesoros reales. Esta costumbre se hacía cada vez más recurrente y arbitraria, en especial en tiempos de guerra. El responsable del recaudo de los impuestos era el recaudador, el cual se presentaba en cualquier época del año y bien armado. Esta es, ni más ni menos, la representación más fiel del abuso real, que mejor expresa las condiciones fiscales en que se desenvolvería la Europa medieval. Muy bien. El inconformismo general hizo que tomara auge el principio del no establecimiento de impuestos sin previo consentimiento de quienes lo debían pagar, que se refleja claramente en el principal texto inglés, la Carta Magna, en 1214. El presupuesto surge y madura su concepción y aplicaciones en la medida en que la cultura el desarrollo político, social y económico de los pueblos evoluciona. Es por esto que encontramos unas causas que podríamos decir obligaron a la creación del presupuesto. Estas son causas sociales. En todos los sistemas de organización social se generó gran desconfianza e incredulidad en los líderes políticos por parte de sus gobernados. Lo anterior se debe a factores ¿Dónde voy? Acá. Se ve a factores de corrupción. Ponga el puntero del mouse por ahí. No, aquí en el principio. Ah, ok. Corrupción originada en el mal manejo que hacían los recursos públicos, lo que generaba arbitrariedades en los recaudos y gran inequidad en la distribución de la riqueza. Esta situación creó un malestar social muy grande. Muy bien, causas políticas. Debido a lo anterior, se presentaron múltiples revoluciones sociales, las cuales lograron establecer monarquías constitucionales en la elección de parlamentos autónomos para ejercer control al monarca a través del órgano legislativo, representado en 2 cámaras: la voz de la nobleza en la llamada Cámara de los Lores y la voz del pueblo en la Cámara de los Comunes. El presupuesto surge
y no quiero hacer énfasis como un mecanismo de defensa y en cierta forma de control de la población frente a la monarquía, ya que obligaba al monarca a que sometiera al pueblo directamente o por medio de representantes en el parlamento. A ver, que no entendí esto. No, Debido a profe, la- ese es debi- no quiero, sino, y en esto quiero hacer énfasis. Ok. Debido a lo anterior se presentaron múltiples revoluciones sociales, las cuales lograron establecer monarquías constitucionales y la elección de parlamentos autónomos para ejercer el control al monarca a través del órgano legislativo, representado en dos cámaras, la voz de la nobleza llamada la Cámara de los Lores y la voz del pueblo, la Cámara de los Comunes. El presupuesto surge y en esto quiero hacer énfasis, y en esto quiero hacer énfasis. ¿Quién está escribiendo? ¿Borro ese? Espera un segundo. ¿Sí? Nadie. Es que hoy es el Día del Trabajador. Por eso es que el profe está trabajando desde tempranito. Sí, pero los demás pelados no. Voy a decirles que en 10 minutos me desconecto y me voy a marchar. De nuevo. ¿Hoy es el día del trabajo? Sí. Buenos días. Les reitero. Ah, qué bonito. Después ya nos vamos a meter a la oficina. Es que quiero llenito, porque si estoy que como harta gente. Ay, qué traje de esta. ¿Qué pasa? Como un mecanismo de defensa y en cierta forma de control de la población frente a la monarquía, ya que obligaba al monarca a que se sometiera al pueblo directamente o por medio de sus representantes en el parlamento. Coloca ese párrafo todo en amarillo, por favor. Pero específicamente vas a concentrarte. Sí, o sea, lo que pasa es que donde dice, y en esto quiero hacer énfasis, no sé si es tuyo, no sé si se tomó de algún otro texto, ¿cierto? Entonces, para que revises el párrafo, pero específicamente donde dice, y en esto quiero hacer énfasis. Y vamos al siguiente. Ya, o deja eso en amarillo y ya tienes claro lo que hay que identificar. ¿Listo? Baja un poquitico. Ahí. De forma de aplicar. Nótese cómo este instrumento de planeación fue y es una excelente herramienta de control de la sociedad a través de la cual se propende por un mejor manejo de recursos públicos, mayor equidad en la determinación de los impuestos. ¿Sigue? Los cuales son aprobados por los representantes del pueblo y se busca una mayor distribución de la riqueza a través de la asignación de los recursos de inversión. Causas financieras. Como consecuencia de las anteriores modificaciones sociopolíticas, surgieron las finanzas públicas con el fin de evitar el desorden y los malos manejos que generaba el despilfarro de los recursos del Estado. Es por esto que se sujetaron las decisiones relacionadas con los ingresos y gastos públicos a unas reglas presupuestales de obligatorio cumplimiento. Lo anterior en aras de mantener un control y una mejor percepción de los problemas. Económicos, financieros y sociales en general, los cuales se hacían más complejos en la medida en que se manejaban mayores recursos. Debido a lo anterior, en la mayoría de los estados fue y es necesario redefinir sus funciones y los recursos de que disponen para llevarlas a cabo. El derecho presupuestal es el origen inglés. Pero no le han contestado. El derecho presupuestal es de origen inglés y a pesar de que no se sabe bien su fecha de nacimiento, existe consenso en que ha sido uno de los más grandes aportes para la democracia y el progreso de las naciones. Por ejemplo, desde el siglo XV estaba vigente en Inglaterra el principio de que solo el pueblo corresponde decretar y utilizar el recaudo de los impuestos, al decir que Macaulay reconociese desde el tiempo memorial como ley fundamental de Inglaterra que el rey no puede imponer contribución alguna sin el consentimiento del Parlamento.
Esperamos un segundo que estoy viendo una visión. El derecho presupuestario que es en el Parlamento y agrega refiriéndose a la democracia inglesa, la más antigua del mundo, en las monarquías de la Edad Media, el poder de la espada pertenecía al príncipe, pero el poder de la bolsa pertenecía a la nación y el progreso de la civilización, eso está muy bien, a medida que hacía más y más. Más y más que. Formidable la espada del príncipe que hizo la bolsa de la nación más y más necesaria para el príncipe. La política que debería haber adoptado las asambleas parlamentarias de Europa era la de defender firmemente su derecho constitucional de dar o retener dinero y sueltamente a rehusarlo, como el mantenimiento de ejércitos hasta que les diera amplias seguridades contra el despotismo. Esta sabia política solo se siguió en nuestro país. Las grandes reformas, si es que esas comitas, acércale el punto, exacto. Gracias. Las grandes reformas constitucionales en los países de Europa y América, organizadas con el sistema democrático y representativo, ha ido de la mano con la evolución del derecho presupuestal. Se puede decir sin temor a equivocarnos que la creación del derecho presupuestal y posteriormente el sistema presupuestal ha sido fundamental para el establecimiento de la democracia y el progreso de las naciones. Como lo anotaba Nitti, la primera manifestación de libertad y de autonomía de un país es la de poder disponer de sus recursos por conducto de sus legítimos representantes libremente elegidos. Para efectos de conocer cuáles son las características del presupuesto público colombiano y de conocer cuál fue el origen de algunas de ellas, las 5 características son unidad, universalidad, anualidad, claridad y precisión y equilibrio. Claridad y precisión y equilibrio. Ok. Unidad. Conforme a este principio, los ingresos deberían constituir un fondo común sin destinaciones especiales. El principio de la unidad en el presupuesto se adoptó en Colombia en el artículo 14 de la Ley 34 del 23, que establecía que para los gastos de cada uno de los servicios administrativos se abrirían créditos sobre los fondos del Tesoro sin apropiar para el pago los productos de ciertos o determinados ramos de ingresos. La Ley 64 de 1931, sustantiva de la 34, y ambas preparadas por las misiones financieras que presidió el profesor Kemmerer, restringió el principio de la unidad presupuestal a los ingresos ordinarios. Acuérdate, Natalia, que Kemmerer fue el personaje que trajeron de Estados Unidos para que se creara el Banco de la República, ¿vale? ¿Me copiaste? Sí. Por lo menos muévame el dedo así, a ver si me entendió. Gracias. Muy bien, doblemente gracias. Kemmerer restringió el principio de la unidad presupuestal a los ingresos ordinarios. Todos los ingresos del presupuesto nacional, decía en su artículo 16, constituirán un fondo común del cual se pagarán los gastos generales y en el ingreso no se apropiará ningún ingreso específico de los incluidos para el pago de determinado renglón de gastos. Con todo, a los fondos provenientes de empréstitos se les llevará una cuenta especial que asegure la inversión de los mismos en las obras para las que fueron contratados. Además, cuando se trate de entradas específicamente asignadas al servicio de la deuda pública, se seguirán las reglas establecidas en los contratos respectivos conforme a las autorizaciones legales vigentes. A partir de la norma de la Ley 64 y con el ánimo de facilitar las cuentas especiales, coexistieron el presupuesto ordinario y el extraordinario, financiado el último con recursos del crédito. La Ley 35 del 44 reaccionó contra estos procedimientos al disponer en su artículo 5
que en el decreto de liquidación del presupuesto se eliminaría el presupuesto extraordinario y se incorporarían el de las rentas, todos los ingresos y las apropiaciones, todas las obligaciones, y que se incorporarían en el de rentas todos los ingresos y en el de las apropiaciones todas las obligaciones, exceptuando los ferrocarriles y salinas, que se incorporarían por sus productos líquidos. En consecuencia, el principio de la unidad presupuestal quedó adoptado en esta forma. Habrá unidad de presupuesto, no habrá destinaciones especiales de rentas. Con el producto de todas las rentas e ingresos se formará un acervo común sobre el cual se girará para atender el pago de los gastos autorizados en el presupuesto. Universalidad. El desarrollo de este principio debe incluirse en el presupuesto sin deducciones, todos los ingresos y los gastos públicos. El estatuto vigente adopta la regla de la universalidad así. En la preparación del cómputo de rentas se adoptará el principio de la universalidad, debiendo incluirse en dicho cálculo todos los ingresos provenientes de bienes, servicios o de actividades de las dependencias nacionales según su rendimiento bruto, salvo que se trate de la empresa o entidades descentralizadas. Conforme al principio de la universalidad, las rentas se contabilizan por su reconocimiento o por su recaudo, porque la obligación tributaria se causa para el contribuyente en el momento de la liquidación del gravamen y en el ingreso debe incorporarse en esa fecha cualquiera que sea el día en que el pago se verifique. Anualidad. La gran mayoría de los países tiene un presupuesto anual, sin embargo, algunos países adoptan el año calendario diario y otros un año fiscal especial. Eso está muy bien. En Colombia, la anualidad del presupuesto la consagró la constituyente de 1910 al reformar la Carta del 86 en la parte en que autorizaba el presupuesto bienal. El año fiscal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Claridad y precisión. Para efectos de facilitar la ejecución y administración del presupuesto, se recomienda que éste sea elaborado y presentado para su aprobación en forma clasificada y discriminada, cuenta por cuenta o rubro presupuestal. La anterior clasificación favorece el control administrativo, político y fiscal por parte de los organismos de control y vigilancia, ya que los rubros globales incitan y favorecen el desorden y por ende la corrupción. En Colombia solo se votan en el presupuesto partidas globales para unos pocos servicios públicos. La mayoría de las apropiaciones para el gasto se incluyen discriminadas. Solo en esa forma el Parlamento puede ejercitar la fiscalización que le corresponde, especialmente en nación de régimen presidencial, en donde no existe el voto de censura para los ministros del despacho. Equilibrio. Debe ser la máxima aspiración de quienes están comprometidos con la elaboración, aprobación, presentación, ejecución, evaluación y control del presupuesto. El principio del presupuesto está incorporado en todas las legislaciones del mundo. Para lograr este equilibrio se requiere un conocimiento muy completo de la situación económica del país, de su organización administrativa, de su capacidad tributaria y de sus necesidades para establecer sus prioridades. Ahí terminamos, sí. Sí, profe. Perfecto, eso está muy bien. Ya el tema es continuar avanzando. ¿Listo? Pero Natalia, entonces empiece a fastidiarme porque fíjese que la única que se conectó fue usted. Entonces voy a fastidiarlos y les voy a decir Sí, que el profe, último chance. para que vea que yo soy muy puntual. Pero entonces necesito que también escriba en el grupo que qué pasó. Para que sea puntual y siga siendo Pues, puntual. profe, es que yo digo que cada quien sabe lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, Sí, pero cada quien le pone el interés. la universidad me fastidia de una manera violenta porque yo tengo que ir casi hasta las casas de ustedes a decirles, venga, entren a clase, niños. Entonces diga, el profesor está enojado Porque y tal. Sí, cuando yo fui, allá me dijeron ay, que el profe dijo que nadie entra a clase. sí, claro. Entonces eso es Y yo dije, complejo. no, pero yo sí entro. Bueno, eso está muy bien. Hágale pues y voy a colocar aquí en el grupo que última oportunidad es hoy a las 6 de la tarde, ¿vale? ¿Tienes preguntas? Ah, bueno, profe. No. No, profe, yo lo estoy molestando como siempre. Listo, hágale pues. Ahora sí vaya a marchar o vaya a alguna cosa. Chao pues. Chao. Chao, profe.
Tengo que dejar de compartir, ¿cierto? Señores, muy buenos días, 8:23 de la mañana y solo se conectó Natalia, ya terminé el tema con ella. Les voy a dar solo la opción de que se conecten hoy a las 6 de la tarde. De lo contrario, pues me figurará hablar con la universidad porque no puedo estarlos presidiendo. Cordial saludo. Acá reacción. No, pero no estaba viendo. Deja de compartir. Ya, mentiras. Señora, Ya. ¿qué me dice? Espere, profe, espere un segundito, ¿sí? Espere un segundo. Muy bien. Acá es reacción, ¿sí? ¿Qué? Con énfasis acá. En esto, sí, o sea, cuando dice y en esto quiero hacer énfasis, vuelvo y te repito. ¿Eso lo escribiste tú? ¿Eso lo escribió algún autor? ¿Eso se tomó de alguna tesis o alguna cosa? Entonces, efectivamente, ¿en qué es lo que quieres hacer énfasis? O si no, pues lo eliminamos, pero solo revísale ese pedazo. ¿Vale? Bueno, listo, profe, muchas gracias. Listo, dale pues, cuídate. Chao. Gracias, profe, chao. Bueno, chao. ¿Ya? Espere, me salgo.